Hola, vamos a presentar nuestro video de práctica formativa por Manuel Uribe y Daniela Trujillo. En primer lugar, vamos a exponer dos casos de plagio conocidos en Colombia, uno antiguo, que es el de Rosa María Londoño y Luz Mari Giraldo, y uno un poco más actual, que es el de Jennifer Arias. El caso antiguo. En 1996, Rosa María Londoño Escobar, estudiante de literatura de la Universidad Javeriana, presentó su trabajo de grado basado en el mundo poético de Giovanni Quesep. Este trabajo se encuentra en la biblioteca de la universidad. Sin embargo, poco meses después del grado de Rosa María, salió un artículo titulado Giovanni Quesep, El encanto de la poesía, publicado en la revista Colombo Mexicana La Casa Grande. Este artículo figuraba a nombre de Luz Mari Giraldo. Luz Mari Giraldo es una reconocida ensayista y poeta, autora de numerosas publicaciones a nivel nacional e internacional, y además había sido profesora de Rosa María en la Universidad Javeriana. Además de esto, ella ocupaba un cargo directivo en la universidad. Cuando Rosa María se dio cuenta del artículo publicado por su antigua profesora, detectó múltiples similitudes respecto a su trabajo de grado. Por esta razón decidió denunciar a su antigua profesora ante las directivas de la Javeriana, quienes en primera instancia desestimaron la denuncia. Cabe resaltar un dato acá muy importante, es que Luz Mari Giraldo hacía parte de la directiva, ocupaba un cargo importante en la directiva de la Javeriana. Bueno, Rosa Mari presentó su denuncia, persistió por la defensa de su trabajo, así que instauró la denuncia ante la justicia ordinaria en la Fiscalía General de la Nación, quienes sí encontraron méritos para llamar a juicio y condenar a la profesora. La Fiscalía 175 Seccional de Bogotá en diciembre de 2002 encontró méritos suficientes para señalar como responsable a Luz Mari Giraldo de violación al derecho moral de autor. Sin embargo, Luz Mari seguía firme en que ella no había hecho plagio del trabajo. Sin embargo, finalmente, el 10 de junio de 2008, el juzgado del Tribunal Superior de Bogotá encontró culpable del delito de violación al derecho moral de autor a Luz Mari Giraldo, quien decidió apelar el fallo. No obstante, fue condenada a 2 años de prisión excarcelables, una multa y la inhabilidad laboral mientras se cumpla la pena privativa por el delito. El caso actual. Este es un caso más conocido que sucedió el año pasado, el 23 de noviembre. La Universidad Externado de Colombia informó tras meses de investigación que hubo plagio en la tesis de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de Jennifer Arias, presidenta de la Cámara de Representantes. El texto de la tesis fue sometido a una prueba mediante una herramienta informática para la detección de plagio y encontraron un significativo número de coincidencias con fuentes y documentos publicados en Internet a nombre de diferentes autores. Una vez se confirmó el hallazgo, la Universidad Externado procedió a contratar un experto de derecho de autor y propiedad intelectual con el fin de confirmar o desestimar el caso. Finalmente se confirmó que había textos repetitivos literalmente y otros parafraseados. Por otro lado, se concluye que sí hay existencia de reproducción y copia infractora del derecho de autor. A pesar de las pruebas encontradas, la congresista rechazó las acusaciones de la universidad mediante redes sociales, especialmente mediante Twitter. En una de sus publicaciones cuestionaba el proceso que realizó la universidad. A pesar de las pruebas encontradas, según el artículo publicado en El Colombiano, la Procuraduría General no actuará en el caso de la tesis de la maestría. Esta decisión se debe a que ya pasaron 5 años desde la fecha de grado de la congresista y por lo tanto no tiene competencia para tomar acción disciplinaria según la ley. Reflexión. Después de toda esta situación que se presentó, en ningún momento justifico mis actos porque sé que cometí un error y terminé perjudicándome a mí misma y a otra persona que yo sé que su intención solo era ayudar. Yo estaba pasando por momentos complicados y en lugar de buscar ayudas tanto en la universidad como en otro lado por cumplir, entre comillas, con mis deberes académicos, terminé equivocándome. Y pues sé que ante todo debe primar la honestidad y el trabajo autónomo y esta experiencia sirve para aprender y recapacitar antes de tomar decisiones apresuradas. ¿Cómo se podría evitar? Ante todo, yo creo que lo más importante acá es el diálogo, porque reconozco que si yo hubiera hablado con mi profesora o con algún consejero pidiendo algún plazo o explicando mi situación, me hubiera podido dar pues alguna alternativa, pero pues yo por cumplir con eso actué de manera apresurada y pues terminé equivocándome.
La universidad brinda varias opciones de apoyo y diálogo que son una gran opción para cuando uno se encuentra pasando por momentos difíciles. No obstante, hay muchas personas que no se sienten en confianza para buscar ayuda y por eso terminan cometiendo errores, como fue mi caso, porque no se asesoran a tiempo. Y por eso es importante que se promuevan espacios seguros donde se fomente el diálogo y la comprensión más allá de la parte académica. Bueno, comenzando con esa parte de que son las consecuencias del plagio. En Colombia, el plagio está tipificado en el Código Penal en el artículo 270. Como podemos ver acá arriba, en nuestro artículo 270 del Código Penal colombiano, se identifica como la violación de los derechos morales del autor. Que incurre esta pena en cárcel de 2 a 5 años. Por adicionalmente de la cárcel, una multa entre 20 y 200 salarios mínimos legales vigentes. Ahora bien, el solo delito no suena grave, pero si se remite al hecho generador, o sea, cómo se genera, sí es mucho más complejo, que es publicar total o parcialmente sin autorización previo de quien hizo alguno de los siguientes tipos de documentos: obra literaria, artística, científica, cinematográfica, audiovisual o fonograma, un programa de ordenador o un soporte lógico. Es importante tener en cuenta que todos estos pueden ser patentados y protegidos bajo la ley para que sus derechos como autor estén regulados. Un programa de ordenador, es importante mencionarlo, o un soporte lógico, son los sistemas tanto como por ejemplo sería el programa RStudio, el programa Spider, el programa Visual Basic para Excel, esos sistemas que tienen una lógica y un propósito distinto, donde sí pueden ser patentados. Ahora bien, no solo la violación de derechos morales para el autor se encuentra en el plagio, también el artículo 271. ¿Qué nos dice el artículo 271? La vulneración de derechos patrimoniales o violación de derechos patrimoniales. Esta violación tiene una pena también de 2 a 5 años, por multas diferente, ya que la vulneración de los derechos patrimoniales es el efecto económico de dejar percibir por ese trabajo. Entonces, en este caso, la multa es de 20 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Dentro de estas consecuencias viene parte de mi reflexión. La reflexión que yo hago se dividirá en tres partes. Una primera parte va a ser la situación, una segunda será la reflexión y una tercera será la forma de evitar ese tipo de situaciones. La situación la puedo resumir de la siguiente manera y es: yo traté de ayudar a una amiga que tenía un problema y el jueves 10 de marzo, ya que mi grupo de aquel momento ya tenía la parte de código en R ya estipulado para la materia modelos probabilísticos. Este código en R era para analizar, hacer un análisis respectivo de lo que se está viendo en el enunciado, y ella me contacta teniendo un inconveniente personal y motivos exentos de mi conocimiento en ese momento, del cual yo le comparto el código y le hago una breve descripción de lo que yo comprendí, pero sin haberle mencionado al autor del código que había compartido ese documento. Ante esto, pues el lunes 14 de marzo tuvimos una presentación de este proyecto y al día siguiente se me comparte la información que se hizo un fraude en el cual la persona copió todo el documento y cambió solo las variables, del cual es plagio, ya que pues se apropió de un código que no era suyo, no comprendió de qué análisis estaba haciendo, ni qué funciones estaba teniendo en cuenta en el programa RStudio. Y esto fue a raíz de que yo traté de ayudar a esa persona en buena fe y con confianza en que ella entendería lo que se está analizando, más no copiarlo completamente. Ahora bien, ¿qué recuperó esta situación? Por un lado, tengo que ser mucho más precavido lo que yo comparto. Para todas las materias en general, sea un escrito, sea un código, sea un análisis, sea un taller, cualquier actividad, tanto individual o grupal, pero a la persona que está ayudando no esté dentro de mi grupo, tengo que ser mucho más precavido. ¿Saben a quién se lo comparto? Claramente, porque no todos van a ahorrar de la misma manera, como se evidenció en este caso, ante situaciones de momentos difíciles. Tal que de esta misma manera, tengo que pensar dos veces y preguntarme lo siguiente: si lo que yo hago es correcto,
y también cuestionarme por qué la persona me está contactando por un tema puntual, como pasó en esta situación. Dado que en todo el tiempo que se puede estipular para realizar la actividad, tiene que haber un motivo y en el cual tengo que ser más dudoso y pensar de una manera más crítica si lo que estoy haciendo es correcto. Ya como se evidenció, compartir un documento, no explicarlo y asumir que la persona lo hará de buena fe, no es una manera óptima de resolver una actividad como estas, en general, tanto en esta materia como en cualquier otra, en cualquier naturaleza. Con base en eso, de que mi acción no fue correcta, de que tengo que pensar bien la situación y que la palabra ayudar no es la manera apropiada de aproximar, sino tratar de acompañar a esa persona en comprender es la mejor manera, más no compartirlo pensando que estoy ayudando a esa persona. Ahora bien, formas para evitar este tipo de situaciones se me vienen a la mente dos principalmente. Una primera sería considerar formar roles básicos, como sería, por ejemplo, dar una responsabilidad a una persona. Por ejemplo, quien hace un código o hace el análisis, quien hace la presentación, quien hace un documento escrito que esté pidiendo la asignatura, quien se encarga de las reuniones más puntuales. Obviamente eso está estipulado, pero en esta cosa hay que ser más explícitos. En este ejemplo, yo quiero hacer un poco más claro y es que los roles tienen que ser muy claros, o sea, desde un principio, desde la coordinación de la materia y no tanto como los estudiantes. Dado que en ese momento muchos no se le viene a la idea cómo distribuirse de manera objetiva y clara qué actividades hacer. Por ejemplo, en este caso de un ejemplo de quien haga el código. Este va a ser el análisis, pero la idea es que si se hace una entrega y se pide un código, una presentación de un documento, una persona, por ejemplo, el del código, va a hacer el envío. ¿Con base a qué? Él comparte el análisis, alguien se encarga de hacer una presentación, alguien se encarga de hacer un documento. Todo se junta y todo se envía. Ahora bien, después de la fecha límite de ese documento o cuando se hizo el envío, se tiene que pensar en lo siguiente y es, se puede exponerlo. Se puede explicar el código con más tranquilidad. ¿Por qué? Dado cerrado el tiempo del plazo para enviar los documentos, no se puede hacer una copia o se puede alterar el documento o se puede cambiar de último minuto. Y de esta manera, es una manera un poco más segura de cómo se puede evitar este tipo de situaciones de manera inocente, teniendo en cuenta lo que me pasó a mí. Otra opción, un poco más abierta, es también evaluar a la mitad de la fase de un proyecto o de una entrega de manera cualitativa, no cuantitativa, no con una opción de nota, sino para hacer una investigación de cómo está un grupo en general. Una encuesta de 2, 3 minutos máximo, con unas preguntas muy simples, en el cual se busca de manera responder cómo está la relación con el grupo y cómo está la situación un poco más personal. No ondeando a profundidad, pero sabiendo qué está pasando. Porque esta situación se dio en un momento difícil y es claro tener presente que si se sabe que hay un grupo que está teniendo un problema y el mismo grupo lo está exponiendo, se puede llegar a una solución para que la calidad del producto que vayan a entregar o la calidad del proyecto que vayan a entregar no sea menor por, por medio al tiempo y por medio a incitar al error. Obviamente es algo opcional, pero es una manera para también tener claro desde el cuerpo docente qué está ocurriendo y medianamente intuir si estos factores pueden incidir o incitar a la copia y estar más preparados. Y de esta manera genera un poco más de apoyo dentro del mismo cuerpo y desde la misma materia, sea esta o sea cualquiera, para que se pueda evitar este tipo de situaciones. Obviamente, estas dos soluciones son muy orientadas a esta materia, pero se pueden reorganizar para muchas otras de diferentes carreras y diferentes materias, como ya se mencionó. Obviamente, es muy sesgado el tema de los roles, pero es una aproximación un poco más cercana para evitar este tipo de situaciones más puntuales, en vez de una copia totalmente directa, con intención maliciosa y con incitar a que pues, se cometió el fraude sin consecuencias de quienes son los afectados, sean directos o indirectos. Con eso presente, muchas gracias por escucharnos en nuestra presentación, donde se explicó los casos más importantes del plagio
y sus consecuencias, las consecuencias ya a nivel Colombia legalmente del plagio y las reflexiones tanto de Daniela como mías. Muchas gracias.